Pero algo hermoso es esto. Abraham viene de un linaje. El altar no nace por casualidad. Noé no hace el altar por casualidad. Nosotros sabemos que todo empieza antes. Todo empieza antes. ¿Dónde nace la primera adoración a Dios? Hay una expresión bonita en Génesis 4:26 que nos da a entender que siempre va a haber un linaje de adoradores en el mundo. Un linaje de un pueblo que siempre será adorador de Dios. En Génesis 4:26 dice: hay algo hermoso en esto, dice Juan Manuel Vaz. Efectivamente, hay algo hermoso. Me gustaría decir que este mensaje es un excelente mensaje, ya que contiene palabras de excelencia, ¿sí? Pero lamentablemente no puedo decirlo, aunque me gustaría decirlo. Y si no fuera porque su contenido, la raíz de su contenido es conducirnos o seguirnos conduciendo al error, y el error es seguir insistiendo, seguir confirmando de que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, somos gentiles, somos una nación distinta, somos un pueblo que Dios escogió o Dios tuvo misericordia porque Israel le falló, como si fuéramos el plan B de Dios. Y esto es un error porque no es realmente lo que dice la Escritura. Esto es lo que se conoce como la teología del reemplazo. Hemos reemplazado a Israel porque Israel rechazó al Mesías, y esto no es verdad. Esto es un error, y voy a decirlo con respeto a Juan Manuel Vaz, que le tengo muchísimo respeto. Esto es completamente una herejía, es una herejía, ¿sí? Él comienza diciendo que esto es hermoso y esto comenzó en el Génesis, ¿sí? Lo que vengo yo afirmando todas las veces que hablo de este asunto. Todo el comienzo está en el Génesis. El Génesis es el comienzo de donde todos debíamos haber partido, como cuando vemos una película. A nadie le gusta ver una película comenzada, empezada. A nadie le gusta verla porque entonces no vamos a saber, no vamos a entender, no vamos a quedar sin entendimiento de lo que está sucediendo o de cómo va a acabar la película porque no sabemos el comienzo. Esto es lo que nos ha sucedido a la mayoría de los cristianos. Cuando venimos al Evangelio, empezamos a ver la película por la mitad. Por muy bonita que parezca, empezamos a ver las escenas de Jesús, y nos recomiendan leer el libro de Juan, y empezamos a ver las palabras de Jesús, y hay palabras que son muy bonitas, el asunto es que como no las anclamos al inicio, no las anclamos al Génesis, entonces empezamos a construir toda una arquitectura aquí de doctrinas, de creencias, de pensamientos erróneos, porque todas las palabras que Jesús dijo, todas las parábolas que contó, todo lo que hizo está anclado al Génesis, está anclado, a todo el Antiguo Testamento, pero como Juan Manuel Vaz dice, todo comenzó en el Génesis, ¿sí? Él aquí en este fragmento, él dice que comenzó todo en algo muy bonito, como fue el primer altar que se levantó, según él. Y entonces nombra a Set. Dice que levantó un altar, y a partir de allí, Génesis 4:26, ¿no? Que a partir de allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y dice que esto es algo muy bonito, pero tengo que corregirlo porque eso no comenzó allí. El primer altar que se levantó, lo levantó Adán, no lo levantó Set. Se levantó un altar de piedra, pero Adán levantó un altar como él mismo, un versículo que él lee donde dice que nosotros somos ese altar, nosotros presentemos nuestros miembros como un altar vivo. Y eso, solamente han habido dos personas que lo han hecho así, de esta manera. Primero, el primer Adán y el segundo Adán. Y ya sabemos de quiénes estamos hablando. Adán, el marido de Eva, y Cristo. Bueno, pero esto, como ahora no puedo entrar en este asunto de por qué Adán levantó su propio cuerpo como altar, solamente quiero dejarles esta interrogante. ¿Qué hubiese sucedido si Adán no hubiese aceptado lo que la mujer le ofreció? Porque dice Génesis 3:6 que fue la mujer la que tomó del fruto y dio de comer a su marido, el cual comió al igual que ella. ¿Sí? Pero háganse esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese aceptado lo que la mujer le ofrecía? ¿Saben el resultado? Bueno,
Solamente les voy a decir esto. Dice la Escritura que Adán no fue engañado, sino que fue la mujer siendo seducida, la cual dice que pecó o incurrió en transgresión. Fue la mujer. Dice la Escritura, no fue Adán. Adán no fue engañado, que significa que lo que Adán hizo lo hizo conscientemente, sabía lo que estaba haciendo. Y lo voy a dejar aquí porque esto es mucho más profundo de lo que ahora me gustaría hablar, porque el asunto que nos atañe es otro. Entonces él nombra a Set y él nombra, pero lo que quiero resaltar en esta introducción es que Juan Manuel dice que todo comienza con un linaje. Entonces él está afirmando esto, que es una verdad, es una realidad, es un linaje. Y habla de ese Abraham que viene de un linaje. Ahora, otra pregunta, ¿de qué linaje viene Abraham? Porque hay dos linajes, como vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Solamente dos linajes hay en la tierra: los cabritos y las ovejas, el trigo y la cizaña, la luz y la oscuridad, los benditos y los malditos. Solo hay dos. Desde un principio se generaron dos linajes. El linaje que proviene de Adán por medio de Set, que tenía que venir por medio de Abel, pero la simiente, la semilla de la serpiente, pensó que matando a Abel iba a obstaculizar el plan de Dios, pero ese continuó por medio de Set, que es donde proviene Abraham, ¿sí? El cual levantó altar, Abel levantó altar, Adán levantó el primer altar, pero no vamos a ver en ninguna parte de la Escritura a ninguno de la descendencia de Caín, que es la primera semilla que se siembra, esa semilla que Jesús no plantó, que dice que va a arrancar toda esa descendencia. No vamos a ver por ninguna parte de las Escrituras ninguno de los descendientes de Caín, que luego formaron los pueblos que componen a Egipto, Canaán, Babilonia, los asirios. Toda esta gente no vamos a ver ninguno ni invocando el nombre de Dios, ni mucho menos levantando un altar. Y eran muchos pueblos, eran muchas naciones, pero eran un solo linaje, ¿sí? Entonces, voy a continuar para que Juan Manuel Vázquez siga intentando explicar, pero como veremos, no hace otra cosa que incurrir en error, incurrir en contradicción, ¿sí? Cuarto, serás bendición. Porque no es lo mismo te bendeciré que serás bendición. Primero Dios le ha dicho te bendeciré, es decir, mi favor estará contigo. Te mostraré gracia y favor. Mi bendición estará sobre ti. Pero en segundo lugar ahora le dice serás bendición. Es decir, a través de ti también mostraré favor a otros. A través de ti también bendeciré a otros. Serás un canal de bendición hacia otras personas. La bendición que es sobre ti llegará a otros a través de ti. Bueno, esta bendición que dice él que llegará a otros a través de ti, hablando de Abraham, ¿no? Esta bendición que Dios bendice a Abraham, que dice que en su simiente, en tu simiente, en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Ahora, vamos a ver ese todas, que yo voy a decir entre comillas, quiénes realmente eran. Si ese todo, como he dicho antes, lo abarca todo. No, en Dios no todo siempre es todo. No siempre es así. Como lo perpetuo no siempre es perpetuo, refiriéndonos a la ley, que fue dada por estatuto perpetuo, y nosotros algunos entienden que es para siempre, sin interrupción, pues de esta misma manera la palabra todos no siempre embarca todos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que sea el mismo y vamos a ver quién es. Ahora con la escritura, que sea la propia escritura la que responda a todos quienes eran, porque como he dicho antes, no todos, había un solo pueblo, dicho por él mismo, que levantaron altar al Dios de Israel, que invocaban el nombre del Dios de Israel. Había un pueblo, había una nación, había un linaje, dicho por Juan Manuel Vaz mismo, y en esto está correcto, un solo linaje, de la cual vino un pueblo, que fueron los que levantaron este altar, mientras que el otro linaje que proviene de Caín, ellos no vamos a ver en ninguna parte de la escritura que ellos hagan esto, ¿sí? Entonces vamos a
vamos a continuar que él mismo continúe con lo que él está intentando explicar. Número 5. Bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan. Hay un cuidado de Dios sobre la vida de Abraham. Abraham, he puesto mi ojo y mi favor sobre ti. Y todos aquellos que lleguen a ti con una buena intención serán bendecidos por ti también. Parece como que Abraham se está volviendo el ojito derecho de Dios. Y todo el que se acerque a Abraham para hacerle bien a Abraham, Dios le hará bien a él. Si alguien va a tratar a Abraham con favor, Dios tratará a esa persona con favor. Si alguien va a buscar el bien de Abraham, Dios buscará el bien de esa persona. Si alguien le abre las puertas de su pueblo, Dios bendecirá a ese pueblo. Si alguien le abre las puertas de su palacio, Dios bendecirá a ese palacio. Si alguien le da ganado a Abraham, Dios le dará más ganado. Si alguien le da recursos a Abraham, Dios le dará más recursos. Abraham, a quien te bendiga, yo lo bendeciré. A los que te bendigan, yo los bendeciré. Pero luego, a los que te bendigan, yo los bendeciré. Este es el error que cometemos cuando intentamos tomar la escritura de forma literal. Entonces vamos a caer en el humanismo. Mira, esto que está diciendo él aquí, esto de que si alguien le da ganado, si alguien le abre las puertas, o sea, es como un trueque, ¿no? Si yo te doy, entonces tú me darás, porque hay una promesa. Esto hace que convertamos, en este caso, tomando el ejemplo de Abraham, como en una especie de amuleto, en una especie de talismán, ¿no? En que, bueno, como hay una promesa y Dios es fiel en cumplir esa promesa, pues entonces pues es lo que sucede hoy. Esta es una de las raíces. Yo no voy a decir ahora en este momento, no me malinterpreten, que no voy a decir en ningún momento que Juan Manuel Vaz es de estas personas, pero sabemos que esta es la raíz que se toma para muchas iglesias que hablan de la prosperidad, que si tú le das, mientras más le dejas al Señor, Él más te va a dar a ti, porque hay una promesa de que Él nos bendecirá y todas estas cosas, ¿no? Esta es la raíz por la cual surgen tantas doctrinas de estas de la prosperidad. Sé que Juan Manuel Vaz no es uno de ellos y soy consciente de ello, eso sí lo puedo afirmar, aparte. Pero lo que él está diciendo aquí, como he dicho anteriormente, cuando queremos defender lo indefendible, mira, vamos a caer en contradicciones tan grandes como esta que él está hablando aquí. Esta bendición de la que está hablando Dios aquí a Abraham no tiene nada que ver con lo que él está diciendo, ni de ganado, ni de palacios, ni nada de esto, aunque no voy a quitar que pueda formar parte de ella, pero no es la raíz de lo que Dios está hablando. Esa bendición de la que Dios está hablando, que va a bendecir a los que bendigan a Israel, está hablando con la promesa del Mesías, esa promesa con la que fue bendecido Abraham, que de su simiente iba a nacer aquel que iba a ser el libertador, aquel que iba a pagar por nuestros pecados, el que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Esa es la bendición, esa es la raíz de esta bendición. No tiene nada que ver con cosas materiales, aunque puedan estar allí incluidas, pero no tiene nada que ver con lo que Juan Manuel Vaz está diciendo aquí en este momento. Luego el número 6 dice algo curioso. Al que te maldiga, yo maldeciré. Pero hay una cosa interesante. Si podemos ir un segundo al texto, no a los puntos que estoy trazando, al texto de Génesis 12, versículos 2 y 3, lean un detalle peculiar conmigo. Empieza así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Pero hay una cosa que no creo que sea casualidad. Si yo hablo en plural en una cosa, lo lógico es que hable en plural en la otra cosa. Dice, a los que te bendigan, plural, bendeciré. Pero al que te maldiga, singular, maldeciré. Podría haber dicho Dios, a los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, maldeciré. La mayoría de teólogos, cuando llegan a ese pasar de un plural a un singular, no creen que sea casualidad. No creen que sea un fallo de traducción. Ni mucho menos que Dios lo haya dicho de esa manera porque le nació decirlo así. Tiene un porqué.
Y la mayoría de teólogos llegan a una conclusión muy hermosa. Dios es más amplio para bendecir que para castigar. Por eso dijo, bendeciré a los que te bendigan en un sentido plural y maldeciré al que te maldiga en un sentido singular. Dios tiene la mano abierta para bendecir naciones si quiere, pero a la hora de maldecir, Él apunta más de manera singular. Dios no se complace en los grandes castigos. Bueno, aquí él está diciendo que hay algo hermoso también aquí en esto, lo que yo voy a corregir también. Él habla acerca de esto, ¿no? De esto que él dice que no es una casualidad, ¿no? De este cambio de plural a singular. Cuando habla de plural, bendeciré a los que te bendigan, hablando en plural, pero va a maldecir a los al que te maldiga, hablando en singular. Y entonces él hace referencia a los teólogos que apuntan a esto que él llama hermoso, que yo le llamo más bien humanista. Esto es una interpretación humanista, que suena hermoso a los oídos humanos, pero que no es lo que está apuntando Dios como él mismo lo dice. Él está apuntando a algo, cuando habla al singular, cuando habla al plural, bendeciré a los que te bendigan, está haciendo alusión a algo que no se habla en las iglesias, algo que no se enseña en las iglesias, algo que no se predica en las iglesias, por lo cual es algo que se desconoce en la mayoría de los miembros de la iglesia, y es el suceso, el acontecimiento de la división del reino de Israel en dos casas, casa de Israel y casa de Judá, lo que se le conoce como Efraín, a la casa de Israel, estas 10 tribus que fueron esparcidas, que fueron enviadas por un castigo de Dios, por su desobediencia, por su idolatría, por todas sus iniquidades. Ellos fueron enviados y llevados cautivos a todas las naciones, Entonces, como dice Oseas 7, en el capítulo 7, desde el 8 hasta el 12, dice, hablando Dios, dice, Efraín, hablando de estas 10 tribus de Israel, Efraín se mezcla con las naciones, se ha mezclado con los demás pueblos, se ha mezclado, ¿sí? Dice que este Efraín vino a ser como una torta no volteada. Este Efraín, que es lo que he dicho, que no se enseña, que no se predica en ninguna iglesia, hablando de este Efraín, ¿sí? Es eso, que nos han enseñado que la fórmula, y esto es lo que yo lo digo con mis palabras, la fórmula o el método que Dios utilizó para cumplirle esta promesa a Abraham de que su simiente, su descendencia, sería tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo, fue esta manera. Él sabiendo esto, él va a nombrar más adelante un versículo donde Pablo habla acerca de esto, que él ya conociendo de antemano estas cosas, por eso él él hizo promesas, él sabiendo lo que iba a acontecer, ¿no? Entonces él sabiendo que Israel iba a ser lanzado a las naciones por su desobediencia, Israel se mezclaría con estas naciones y perderían su identidad. Por eso esa palabra que dice Efraín vino a ser como una torta no volteada, porque luego es que ellos se mezclan con estas naciones, cuando al pasar de los años ellos se adaptan a cada cultura, a cada nación donde ellos se van, ellos pierden su identidad y ellos ya se creen miembros o se creen ciudadanos de esa nación, los que se creen asirios, se creen babilónicos, se creen, ahora en estos tiempos se creen europeos, se creen americanos, latinos, se creen, porque perdieron su identidad, fueron una torta no volteada. Y esa torta no volteada significa que por un lado ellos tienen una apariencia gentil, una apariencia que no pertenece al pueblo de Dios por sus rasgos, algunos con rasgos indígenas, otros con rasgos asiáticos, con rasgos africanos, entonces ellos perdieron, ellos tienen una cara de un lado gentil, pero en su interior Dios los conoce. Dios conoce a sus ovejas. Y este es el plural. El plural que está utilizando este versículo aquí hace referencia a Efraín, a las 10 tribus de la casa del norte de Israel. A ellos está haciendo referencia el plural. Ellos son los que van a bendecir el nombre de Dios. Son ellos.
¿sí? Y los que van a maldecir el nombre, por eso dice en singular, los que van a maldecir el nombre de ellos es una nación, es un linaje, que ya sabemos que es el linaje de Caín, que nunca van a levantar un altar a Dios y nunca van a levantar el nombre de Dios. Es a ellos en singular al que está señalando Dios aquí, que dice a ellos, al que te maldiga, maldeciré. Solamente hay un linaje que maldice a Abraham, que maldice al Dios de Israel, que blasfema el nombre del Dios de Israel. Ese es el linaje de Caín. Y esta es la raíz de esto. Lo que este hombre está enseñando aquí, lo que está hablando de que la mayoría de los teólogos, algo bonito, esto es una interpretación humanista, humana de este principio y de esta verdad. Por esto digo, me gustaría decir que es un mensaje excelente, pero es un mensaje que está contaminado, entonces algo que está contaminado no le podemos llamar excelente. ¿Sí? Y esto lo digo con respeto hacia la persona de Juan Manuel Vaz, porque sé que lo hace en la ignorancia, a pesar de que es un hombre muy preparado, muy estudiado y hasta a cierto punto muy utilizado, porque también lo reconozco, él ignora estos principios y él lo está haciendo aquí en medio de la ignorancia. Pero yo creo que en algún momento, yo creo que él está muy cerca. Él está muy cerca de dar con esto que llamo el eslabón de estos dos simientes, de estas dos genealogías, a lo que una Dios maldijo desde un principio, desde Caín hasta toda su descendencia, por medio de Canaán, hijo de Cam, pasando por Cam. Dios las maldijo, esos son los que él apuntó en singular, esa simiente. Y en plural son porque Israel se mezcló en plural, se mezcló con todas las naciones para que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación reconozcan que Jesucristo es el Señor, pero es porque Él esparció la simiente de Abraham por todas las naciones. Y esa simiente es biológica, no es espiritual solamente, ¿sí? Voy a dejar que Él se siga explicando. Siempre es justo y apunta en una dirección particular. Y el texto lo muestra así: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, singular, maldeciré. Y la mayoría de teólogos llegan a esa conclusión, al hecho de que Dios es más dado a bendecir que a maldecir. Y finalmente, la promesa número 7, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto no quiere decir exactamente que todas y cada una de las familias que existen y han existido sobre la faz de la tierra cuentan con la bendición de Abraham sobre ellos. Esto quiere decir que el nombre y la bendición de Dios hacia Abraham llegaría a personas y familias de toda la tierra. Impresionante, ¿eh? Esto no quiere decir que la bendición alcanzaría a todas las familias, o sea, dice una cosa y luego dice lo contrario, pero vamos a ver, la bendición no es que serían benditas todas las familias de la tierra, a la hora dice que no, esto no quiere decir, o sea, él está intentando explicar algo que él mismo no puede entender, cómo es que dice todas en un momento, pero luego dice que no son todas. A ver, nos aclaramos, o son todas o no son todas. ¿Sí? Ya lo expliqué antes, no son todas, no es todo el mundo que Dios amó, el que dio su Hijo unigénito para que no es todo, el mundo que Él amó fue ese mundo que Él creó, pero en ese mundo que Él creó, como dice Mateo capítulo 13, parábola del trigo y la cizaña, en ese campo que dice la propia parábola que es el mundo, en ese mundo que Él creó, que Él dijo que todo era bueno, brotó una semilla que los ángeles le preguntaron: Señor, si tú plantaste una buena semilla en tu campo, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido ahora que tiene cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Estas palabras están haciendo alusión a Caín. Cuando nace Caín, los ángeles dicen: Señor, pero si hasta que nace Caín, todo era bueno, toda la semilla que había en el campo era buena, hasta que nace Caín, ¿sí? Esta es la semilla. Entonces la hora está diciendo: no son todas. Pues claro que no son todas, porque toda la descendencia de Caín, toda esa descendencia es la que Jesús reconoce cuando los ve vestidos, ya que ellos se mezclan también. Ellos también se mezclan dentro del pueblo judío, porque recordemos que Satanás es un imitador. Ellos se mezclan dentro del pueblo judío y ahí ellos se visten de sacerdotes, pero Jesús los identifica, Jesús los conoce, le dice: no, ustedes no son hijos de Abraham, aunque hayan nacido de Abraham.
porque este es otro misterio que la gente tampoco no entiende, como dice Romanos, ¿sí? No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser hijos de Abraham son todos hijos. Esto es algo que mayoría no entienden, que es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Cómo que si descienden de Israel no son israelitas? ¿Y cómo es que si son hijos de Abraham no son todos hijos? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo que si eres hijo de Israel, o sea, hijo de Abraham, no eres hijo? ¿Cómo es esto? ¿O eres hijo o no eres hijo? Bueno, el asunto es que al mezclarse esa semilla, porque desobedecieron la orden, desobedecieron el mandato o el pueblo de Dios de no mezclarse, cuando Dios les dio órdenes a ellos, les dio instrucción de no tomar esas hijas de ese otro linaje en casamiento, por cierto, linaje que él mandó a destruir, linaje que él mandó a no tener piedad ni de bebés, ni de ancianos, ni de mujeres, a no tener piedad ni misericordia de esta simiente. Ellos no obedecieron, sino que ellos tomaron, igual como hizo el ejército de Saúl, tomó lo mejor para sí. Cuando vieron que esas mujeres eran muy hermosas, pues ellos se mezclaron con ellas. Y de estas mezclas, pueden salir que de una misma pareja puedan salir hijos de un mismo matrimonio, como sucedió con Abraham, como sucedió con David, como sucedió con Noé mismo, que de esos 3 hijos había uno que era semilla de Satanás, a pesar de que Noé era un hombre justo, su linaje era justo, pero él se mezcló con una tataranieta de Caín, que fue Naama, y de ahí salió dos semillas buenas y una semilla mala. De la misma manera como nosotros hoy en día podemos tener diferentes hijos, uno a lo mejor no sale con el pelo rubio, uno a lo mejor no puede salir con los ojos verdes, pero vamos a ver, si nosotros no tenemos ninguno el pelo rubio, ni la mujer ni el hombre, bueno, esto es genética, puede heredar de un abuelo, de algún tatarabuelo, los ojos, el cabello, en fin, ¿no? El color de la piel. Bueno, genéticamente sucede también en lo espiritual. Cuando se han mezclado estas 2 semillas de una misma familia, de una misma pareja, como le sucedió a Abraham, pues nació Ismael. Nació de Abraham, nació Ismael, y sabemos que dice la escritura que Ismael no heredará no heredará la promesa, sino que fue en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Como dice la escritura también Jacob también, y cuando Jacob nace, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero si los 2 eran hijos de Jacob, por lo cual los dos eran descendientes de Abraham. Pero de ese linaje de Jacob, de Isaac con Rebeca, nació uno que era buena semilla y el otro que era cizaña. Y esto sucede, por eso dice la escritura en Romanos: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser hijo de Abraham son todos hijos. Ese todos no es todo, como lo he dicho anteriormente. No, en Dios no todo es todo. Aunque haya nacido de Abraham, esto no significa. Esto es lo que muchos argumentan para decir: bueno, es que no somos israelitas, porque dice la escritura que no todos los que son hijos de Abraham son israelitas. O sea, lo toman para seguir confundiendo más a la gente. Los hijos de Abraham son los hijos, o sea, los hijos, no todos, por supuesto, pero los hijos de la promesa, como dice en Isaac, te será llamada descendencia. Es en Isaac. ¿Sí? Y esto nos recuerda una cosa importante, que a pesar de que algunos pueblos, naciones y personas hayan llegado a la conclusión de que los descendientes de la promesa de Abraham son una nación en concreto, desde el principio Dios le dijo a Abraham que su descendencia y su bendición sería en todas las familias de la tierra. Vuelve otra vez a la contradicción, ¿ves? Que no es una nación en concreto, porque algunos han llegado a esa conclusión, porque algunos sí lo hemos entendido. Entonces él está aquí otra vez, dice una cosa y luego dice lo contrario, y luego la vuelve a confirmar y luego la vuelve a negar, y durante todo el mensaje está en esta constante contradicción. Sí, es verdad, es una nación, es una única nación. Lo que pasa es que ahora que se está refiriendo a Judá, como que sí, Judá, que es el error que yo siempre he dicho que debemos erradicar de nuestras mentes, es confundir a Judá con Israel, o limitar más bien, porque Judá por supuesto que es Israel, pero limitar. Judá es una pequeña parte de Israel, es una minoría, son 2 tribus, son 2 tribus y media, Judá, Benjamín y parte de Leví.
parte de Leví que son los judíos, lo que componen el pueblo judío. Pero Israel es mucho más que Judá. Israel son 12 tribus, en las cuales 10 Dios utilizó para que se mezclaran con las naciones. Él pudo haberlo evitado, por supuesto, pero él no lo evitó porque él ya sabía que esta era la forma como iba a cumplir esa promesa a Abraham para que todas las naciones, pero no que todas las naciones en el sentido de que por ser naciones gentiles Dios las iba a alcanzar, no, sino a esa descendencia, a esa semilla, porque la promesa le dice a Abraham, en tu simiente. Esa palabra simiente es la palabra hebrea sera, que significa semilla, que significa esperma, significa semen. Esa palabra tu simiente está haciendo alusión a la biología. En tu semilla, en tu esperma, en esos descendientes, como él mismo lo ha dicho Juan Manuel Vaz, en lo que he puesto en la primera parte que he puesto de él, dice que en ese linaje, en ese único linaje que viene de Abraham, en ellos serán benditas. No son todas, aunque Israel haya alcanzado todas las naciones, no significa que todas las naciones van a ser benditas, sino la semilla de Abraham, la esperma de Abraham, que fue mezclada en todas las naciones. Esa es la bendición, es ella. Entonces sí es un único pueblo porque no hay otro, solamente hay dos linajes. Como he dicho yo, si nosotros seguimos con el engaño, con la confusión de que somos un pueblo distinto a Israel, a esa nación, que él está diciendo ahora que no es una única nación, Israel es una única nación porque Israel es un único pueblo, es un único linaje, porque existe solamente otro linaje, que es el linaje de Caín, el linaje de los cabritos, que es la cizaña. Si nosotros seguimos afirmando de que nosotros no somos esa misma nación de Israel, estamos como consecuencia diciendo que somos del otro linaje. Esto es un error, por eso es que yo insisto tanto en este asunto. Esto es un error que ya muchos afortunadamente ya lo han entendido, pero hay otros, y sobre todo cuando se enseñan desde púlpito, personas que son tan seguidas como Juan Manuel Vaz, que tiene tantos seguidores, parece que sus palabras se convierten en santa palabra, llegan a ser casi hasta ídolos, llegan a ser casi idolatrados, porque los que ellos digan, bueno, era como los rabinos, como los fariseos de anteriormente. La palabra de ellos valía más que las propias escrituras. Esto sucede todavía hoy en día. Hay personas que le obedecen más a la palabra que diga un pastor, al mensaje que diga una persona de renombre, porque es muy elocuente, porque sus mensajes tienen palabras de excelencia dentro, pero hay un contenido, hay una raíz que es errónea, ¿no? Pero como lo dice, pues en este caso Juan Manuel Vaz, o lo diga cualquier otro, pero si lo dice un anónimo, alguien que quizás no tenga miles de seguidores en las redes, alguien que no sea tan escuchado, entonces no, esto no es así, porque solamente tú y pocos creen estas cosas. Tú y poquitos más, no son poquito más, somos muchísimos los que hemos entendido esto. Y sé que vamos a hacer mucho más porque es una promesa de parte de Dios. Es una promesa que Él llamaría con un silbido a este Efraín, dice que lo llamaría, que dice que es su primogénito, que dice que se acordó de Él constantemente, de este Efraín, de que fue mezclado por las naciones, dice que sus entrañas se conmueven por Él. Pero lo más triste es que dice que los pastores, dice que los hicieron errar. Esto dice la Escritura. Sus pastores los hicieron errar. Dice que no las buscaron, no vendaron a la perniquebrada, no las buscaron, ni siquiera preguntaron por ellas. Las hicieron desviar, las hicieron errar por los montes, dice la Escritura. Sus pastores. Esto es una pena, Es una pena. Mientras Dios está llamando a Efraín, sus pastores le dicen, no, ustedes no son ese Efraín. Ese Efraín es otro pueblo y lo confunden con Judá. Lo limitan a Judá. Esto es lo que yo, por eso insisto tanto en este asunto, porque sé que es un deseo del corazón del Padre. Él llamaría a sus ovejas. Dice que las llamaría con un silbido. Por supuesto que eso sucedió cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino, sus ovejas escucharon su voz y le siguieron. El asunto es que muchas de ellas, como lo dice la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, estas ovejas, después cuando vuelven en sí, regresan a la casa del Padre, la mayoría vienen y dicen, no, hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, no soy digno. Entonces, no soy digno, yo no soy ese pueblo de Israel, yo soy un gentil, yo soy un jornalero, con tal que me uses, no importa, úsame, aunque sea de jornalero, úsame. No entiende que el Padre no lo acepta esto. El Padre le pone la túnica que pertenece,
que da autoridad, le pone el anillo de primogénito, aunque la escritura dice que era el hermano menor, que es Efraín, la escritura en la parábola dice que era el hermano menor, y sin embargo le pone el anillo que corresponde al primogénito para que se cumpla la escritura cuando dice Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Le pone el anillo, el padre le pone el anillo a Efraín y el hermano mayor se enfada. El hermano mayor se enfada, que es lo que pasa con Israel, con Judá. Está enfadado porque ahora ven que hay muchos de Efraín que están volviendo, que han escuchado el silbido, y ellos están diciendo, ¿cómo estos ahora se creen judíos? Otro error, no son judíos. Israel no solo es Judá. Estos de Efraín, estos de la casa de José, estos que la escritura llama Samaria, no son judíos. No son judíos, quitémonos eso de la cabeza. Está Judá y está Israel. Tierra, en todas las familias de la tierra. ¿Qué podemos concluir de estas 7 promesas de Dios a Abraham? En primer lugar, Dios le promete a Abraham hacer una nación grande de él. Y si Dios le promete a Abraham hacer una nación grande de él, para que haya una nación grande tiene que haber un descendiente. Dios le promete hacer, ¿escuché decir una nación? ¿O dijo muchas naciones? Wow. ¿Ves lo que digo? El tema de la contradicción. Todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Pero ¿cuántas naciones está diciendo que iban a ser de él? Una nación grande. Una. En singular, una sola nación. Y esa nación es Israel, eso incluye a Judá, eso incluye a Efraín, y eso incluye a los que hoy en día nos hacemos llamar cristianos, que somos ese Efraín, que muchos se creen jornaleros todavía, y sí, volvieron a la casa del Padre, reconocen al Padre, pero dicen, no soy digno, dice, hazme como uno de tus jornaleros, ¿sí? Somos nosotros. Si yo no tengo hijos, tarde o temprano, mi apellido se va a desaparecer. Yo no voy a formar una gran nación. Mi historia acabará conmigo a nivel familiar. ¿Por qué? Porque no tengo un descendiente. Bueno, esto de los descendientes, me gustaría ahondar más en ello, lamentablemente no voy a poder hacerlo, pero esto del descendiente, es necesario un descendiente para crear un nombre, para crear una nación que ¿qué? Una nación que rinda culto, una nación que rinda adoración, que levante altares, necesita un descendiente. Ahora entienden con esto, quisiera que entendieran con esto cuál era el verdadero propósito de Satanás cuando plantó una semilla, cuando plantó en ese campo que era el vientre de Eva, que es el único sitio donde puede germinar o dar fruto una semilla, en este caso una simiente, esa simiente de Génesis de 3:15, cuando le dice Dios a Satanás, tu simiente, tu semilla, tu esperma, y aquí ya no voy a entrar en el debate ahora si Satanás tiene esperma, porque este es otro asunto, tu esperma, esa descendencia, ese descendiente que tú necesitas, que tú quieres, porque Dios ya había condenado a Satanás, Dios ya lo había expulsado, y él está diciendo, ¿ves? Yo ya soy condenado, pues necesito un descendiente, necesito descendencia en la tierra que continúen con mi legado, que continúen con lo que yo inicié, con la rebelión, pero al mismo tiempo que me rindan adoración, que me rindan culto, que levanten altares, como lo hacían todos los pueblos cananeos, que levantaron muchos altares, proclamaron el nombre de todos sus dioses, todos esos demonios. Eso era el fin de Satanás, ese era su propósito. No tenía nada que ver con un deseo sexual, no tenía nada que ver, y fue lo mismo que quisieron hacer los ángeles de Génesis 6, aunque la mayoría o mucha gente lo niegan diciendo que no eran ángeles. Sí eran ángeles y quisieron hacer lo mismo, pero ellos fueron juzgados inmediatamente, ellos fueron encarcelados inmediatamente hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del Apocalipsis, donde ellos van a ser liberados nuevamente, pero a ellos se les emitió un juicio inmediatamente. Y no hacía Satanás, porque Satanás, al ser un
un ángel de rango mucho mayor, casi perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, dice la Escritura. Era perfecto, era alguien de casi lo más cercano a Dios posible. ¿Sí? Y esa cercanía a Dios lo quiso ser igual a Dios, él quería ser Dios. Entonces él todo lo que hace es para imitar lo que Dios hace. Dios tiene una descendencia, pues yo quiero otra. Dios tiene un descendiente por medio de Adán, porque dice la Escritura, y Adán, hijo de Dios, pues yo también quiero un descendiente. Tú tienes gente que te adoren, yo quiero gente que me adoren. Todo, él dice que junto a las estrellas, al lado del trono de Dios, dice, levantaré mi trono, ¿eh? Junto a las estrellas. Esas estrellas, ¿a quién cree que están haciendo alusión? Bueno, que continúe Juan Manuel Vaz explicando. Es imposible que haya una gran nación si no hay una pequeña nación formada desde el principio. Y para que empiece a formarse esa nación es necesario una descendencia. Así que Dios le está prometiendo a Abraham descendencia. En Génesis 22, el versículo 17, veremos nuevamente otro de los diálogos de Dios con Abraham. Y dice así: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Multiplicaré tu descendencia en singular, no tus descendencias. Muchos pueblos, porque solamente hay una. Bueno. Así que Dios cumple y sigue recordando a Abraham más adelante que Él hará de él una gran nación. A veces vemos Dios volviendo a hablar con Abraham. Y no es que Dios esté haciendo cada vez nuevas promesas, sino más bien es el hecho de que Dios, de manera diferente, le está recordando siempre a Abraham las promesas que le hizo desde el principio. Cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, Dios le dice aquí, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Así va a ser tu descendencia. Ahí vas a ver tu gran nación. Así que Dios le promete a un hombre anciano y a una mujer estéril que van a tener un hijo. Y que de ese hijo vendrán otros hijos. Y que año tras año, tiempo tras tiempo, Dios será fiel y cumplirá su promesa. Tendrán una gran nación. Tendrán una gran nación. Porque solo es Dios el que puede traer el gozo y la alegría de dar a luz a la mujer estéril. No lo pueden hacer los médicos, no lo puede hacer la física, ni la química, ni la biología. Hemos encontrado mujeres estériles. El valor de la mujer prácticamente radicaba en el dar a luz. Precisamente. Buenas nuevas que, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Las buenas nuevas qué es? Lo que he dicho antes, esto, ¿no? Previendo Dios ya todas estas cosas. ¿Qué previó Dios en esto? ¿Cuáles eran las previsiones que Dios tenía? Que a Israel, que ese pueblo que Él le dio estatutos, leyes, ordenanzas, no iban a obedecer su voz. Él lo sabía. Él sabía que esa nación al que le daba esa bendición iban a desobedecer y Él las tenía que castigar porque ya les había advertido por medio de todos sus profetas de que si ellos no obedecían iban a ser esparcidos, iban a ser enviados cautivos, iban a ser violadas sus mujeres. Todas estas advertencias Dios se las dio al pueblo de Israel, pero Él preveyendo, como lo dice aquí Gálatas, todas estas cosas, Él preveyendo que ya esto iba a suceder, entonces Él le hace la promesa a Abraham: mira, yo voy a hacer una nación grande de ti, pero esta nación grande que voy a hacer es una nación que me va a fallar. Yo la voy a tener que castigar, la voy a tener que enviar lejos, ellos se van a mezclar con las otras naciones hasta el punto de que ellos van a perder su identidad, ¿sí? Pero desde allí, desde donde quiera que estén, desde los cuatro confines de la tierra, un día
yo les silbaré, yo les llamaré y ellos oirán mi voz. Así como ese hijo pródigo cuando dice la escritura, y volviendo en sí, dice que volvió en sí, acordándose que tenía un padre, dijo, iré a la casa de mi padre y haré esto. Volviendo en sí. Este volviendo en sí no era un volver en sí así tan natural como lo han explicado tanto en las predicaciones y en las explicaciones que han dado esta parábola. Este volver en sí es cuando el Espíritu de Dios ha silbado a nuestro espíritu y nos ha dicho, acuérdense que ustedes tienen un Padre, ustedes no tienen por qué seguir apacentando cerdos. El cerdo no representa otra cosa más que la abominación, la idolatría, todas las iniquidades, todas estas cosas, todo lo que Dios aborrece que estamos haciendo, cargando ídolos, los que eran católicos, los que eran brujos, los que eran, bueno, en fin, todas estas cosas que esto representa ese cerdo que estaban. Ustedes ya no tienen por qué seguir haciendo esto, ustedes tienen un Padre, pero ese Padre, este Padre que antes ustedes le servían bajo un estatuto legal por medio de la ley, el que ustedes se veían atados a obedecer porque habían ordenanzas que a ustedes les apretaban, se sentían incómodos. Dios les liberó y se lo voy a lanzar como dice la escritura, que sería Judá como un arco y Efraín sería como una flecha lanzada a las naciones. Entonces todo está unido. Efraín, entonces este Judá fue el que se quedó como ese arco, el arco que se queda en mano del tirador, en este caso del francotirador, no se queda en la mano, se queda en atadura, como dice la escritura, que él dice que va a poner a uno el nombre de ataduras y el otro el nombre de gracia. ¿Sí? Esta que le puso el nombre de ataduras, pues esos que siguen todavía Judá, ese que dice la escritura, la parábola del hijo pródigo, ese que nunca se fue de la casa del padre, tú siempre has estado conmigo, le dice el padre, porque él representa ese arco que se queda en la mano del tirador. Sin embargo, Efraín dice que fue lanzado como flecha a las naciones, y a ese Efraín fue el que le puso el nombre de gracia. Dice, voy a lanzarlos a ellos, porque ellos como mi ley les aprieta, pues yo lo voy a lanzar. Por eso fuimos arrancados de la ley, de esa ley de Moisés que nos apretaba, por la cual servíamos a Dios. Dice, yo quiero que ellos me sirvan, pero ya no por una ordenanza, ya no por leyes, por ataduras. Ellos no van a ser ataduras, que no se sientan atados. Ellos van a volver a la casa del Padre, pero es por su propia elección, bajo la gracia, bajo sabiendo que lo han hecho tan mal, que solamente mi gracia, que no hay ley, no hay sacrificio humano que pueda, sino es mi gracia. Este es el plan de salvación, este es el plan de Dios. Judá nunca se fue de la casa del Padre, por eso a Dios, aunque a muchos le rechinen los oídos con esto, a Dios nunca le ha preocupado, o no es que no le ha preocupado, quiero decir, la salvación de Judá, en el sentido de que ellos hayan rechazado al Mesías, porque ellos, el Mesías, la sangre del Cordero, el sacrificio del Cordero, como lo dice la propia parábola, fue, el Padre mandó a matar ese becerro engordado. ¿Para quién lo mandó a matar? Como dice el hijo mayor, para ese tu hijo, el que desperdició sus bienes, el que desperdició su ley, el que no valoró sus mandamientos, a ese dice que por él fue mandado. Sin embargo, Judá, el hermano mayor, dice al padre, sin embargo, para mí no has matado, nunca me has dado un cabrito. Él pide para él un cabrito, que eso es lo que vemos ahora en la realidad, como Judá sigue esperando todavía un cabrito, el hijo del cabrito, el antimesías, el anticristo, ¿no? Ellos siguen pidiendo ese cabrito para ellos. Eso es lo que está sucediendo ahí. Que la mayoría, como he dicho, le han dado tanta mala interpretación a esta parábola, ¿no? Entonces, este Efraín, es este Efraín que fue lanzado por las naciones. A ellos se les fue dado el becerro, en este caso, o el cordero, que quita el pecado del mundo. El Evangelio. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, ¿qué es? El Evangelio. Pablo dice que ahí vemos una cosa muy importante y significativa del Evangelio, la justificación mediante la fe. Porque Pablo a los romanos dice, en base a todos los encuentros que Dios tiene con Abraham, Pablo cita esto: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí estamos viendo un gran anuncio que no entendieron muchos
Tiempo después, cuando intentaron justificarse a través de la obediencia de la ley, siendo que Dios ya le había enseñado a Abraham el Evangelio y que la justicia de Dios es gratuita y por medio de la fe. Tal cual, ¿eh? Tal cual, ¿ves? Dice cosas excelentes como estas, ¿eh? Los judíos, aquellos que pretendían, Judá, el hermano mayor que sigue en la casa del Padre, los que él nunca desechó, aunque fueron esparcidos también, pero a ellos nunca se le dio carta de divorcio, a ellos nunca repudió, Dios nunca los repudió, no hacía Efraín, que sí que los repudió y le dijo, ustedes ahora ya no son mi pueblo, ¿ah? Ustedes ya no son pueblo de Dios, pero en aquel lugar, dice la profecía, en aquel lugar donde les van a ser dicho, ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son el pueblo, ustedes no son esa nación santa, se les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente, donde se les va a decir, ustedes ahora son gentiles, no, ustedes no son de esa simiente de Abraham, o si lo son serán porque, bueno, porque tienen la misma fe, pero tenemos que entender, como dice la Escritura, la propia Escritura, que dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Si Abraham creyó, fue porque él pudo oír su voz. Pudo oír, porque solamente sus ovejas oyen su voz. Si Abraham no hubiese sido de sus ovejas, Abraham no hubiese podido oír y no hubiese podido tener fe o haber obedecido. Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando fuimos lanzados a las naciones. Al ser de sus ovejas, por mucho que estuviéramos descarriados, por mucho que estuviéramos apacentando cerdos, éramos los únicos que teníamos la capacidad de oír la voz de Dios. Somos nosotros esas ovejas, y somos nosotros los que hemos oído esa voz del pastor, la que podemos tener esa fe, por la cual somos esa nación. Somos la única nación que puede oír su voz, porque Jesús mismo le dice al otro linaje, ustedes no pueden oír mi voz porque no son de mis ovejas, ustedes son la cizaña, ustedes son los cabritos, ustedes son ese pueblo maldito al que yo tendré que atar en manojos para ser lanzados al fuego, son ustedes, les decía. Y dice que la palabra no es que la palabra de Dios haya fallado, como dice la Escritura. Como dice, no es que por ser descendientes de Abraham, ni todos los que descienden de Israel son israelitas. No. Ustedes se mezclaron. Así como mi pueblo se mezcló, ustedes también se mezclaron. Pero yo los conozco. Yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz. Y en esa promesa Dios había incluido que no solo justificaría a un pueblo, sino que también justificaría a los gentiles. Y por eso Pablo dice, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No olvidemos lo que cita Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre compraste, esta palabra compraste para Dios. ¿Se recuerdan la profecía de Oseas? ¿Se acuerdan la historia de Oseas? Cuando Dios le manda a casar con esa prostituta, Gomer, que esa Gomer no es otra, es una simbología del pueblo de Israel, lo que sería en un futuro la iglesia, que se iba a ir en pos de otros amantes, en pos de otros dioses, a apacentar cerdos. Esa Gomer que luego, después de ser infiel una y otra vez, Oseas siempre está buscándola, siempre está llamándola. Lo que hemos hecho nosotros, hemos desobedecido, hemos sido infieles a nuestro Dios, pero Él siempre nos ha estado buscando. Dice que siempre se acordó de Efraín, nunca se olvidó de su pueblo. Dice que por eso sus entrañas se conmovieron por Él. ¿Se conmovieron? ¿Cuándo se conmovieron? Cuando nos vieron apacentando cerdos, cuando Él nos vio apacentando cerdos, ¿sí? Entonces, es ese Efraín que esa Gomer es la que finalmente Oseas compra con 30 piezas de plata. ¿Se recuerdan esta historia? Tú ves como todo está unido. Eso que compró Él no es otra cosa que a Efraín, a aquella descendencia que se mezcló entre las naciones, para que, como dice ahí en un cántico diciendo, eres digno de abrir el rollo porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre compraste a Dios, a gente de toda tribu, porque nos mezclamos con todas las tribus, nos mezclamos con todos los pueblos y nos mezclamos con todas las naciones. Pero eso que Él compró fue a Gomer, lo que éramos antes, lo que representamos antes, pero ya después pasamos a ser nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, linaje, un linaje escogido. Óyeme, pero ese texto habla de Jesús. Sí, pero es que yo te he dicho que esa nación grande tiene que venir de una descendencia. Y es esa descendencia la que se vuelve el centro de todas las promesas. Tremendo, ¿eh? Como vuelve, él va para atrás, va para adelante, ¿ves? Esta nación grande tiene que venir de donde, de una descendencia. La palabra descendencia, ¿qué significa? La palabra descendencia significa linaje. La palabra descendencia significa semilla. La palabra descendencia en el original hebreo significa esperma. Es el mismo sinónimo para la misma palabra. Descendencia, linaje, generación, estirpe, pueblo, nación. Todo esto hace referencia a la semilla, a la esperma. Entonces él mismo lo está diciendo, tiene que venir de un linaje, de uno, no de muchos linajes, de un solo linaje. Ese linaje es el linaje de Adán, por medio de Set, por medio de Noé, y por medio de Abraham, por medio de Isaac, de Jacob, por medio de Judá, y por medio de Jesucristo. ¿Sí? Promesas de Abraham, porque todas las promesas de Abraham no son en Abraham. Todas las promesas son en Cristo, sí y amén. Y es en Cristo donde está el centro de las promesas. Y es en Cristo donde está el centro de la bendición. Y es en Cristo donde está el centro de esa gran nación. Porque es en Cristo donde está el pueblo de toda lengua, tribu y nación comprado para el Señor. Esa gran nación que Dios le promete a Abraham no se la da a través de Abraham, se la da a través de Cristo. Abraham no conquistó esa gran nación. Esa descendencia no se la da a Abraham, no se la da a Cristo. Pero esta es otra contradicción. Es que sin Abraham, voy a decirlo y espero que se entienda esto que voy a decir. Sin Abraham no hay Cristo. ¿Sí? Aunque cualquiera aquí me puede decir, no, esto es una herejía, porque Cristo pudo haber venido de cualquier manera. Sí pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Lo hizo a través de Abraham. O sea, sin Abraham no hay Cristo. Y sin Cristo no hay Abraham, así que todo va unido, no podemos desligar una cosa. Si decimos que no somos de Abraham, si decimos que no somos ese linaje, si decimos que no somos esa nación santa, estamos diciendo que no somos de Cristo, porque la misma Escritura dice, y él lo va a decir ahora aquí más adelante, la Escritura dice, si sois de Cristo, dice esta palabra que me gusta mucho, ciertamente. Esta palabra ciertamente es como nos está sacudiendo y nos dice, sin lugar a duda, no tengan la mínima duda, si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Esperma, vuelvo a decir, esta palabra linaje significa esperma en el original hebreo. Referencia H2232 para los que la quieran buscar. Descendencia de Abraham somos, si somos de Cristo. Entonces, si decimos que no somos de Abraham, que somos un pueblo adquirido, porque así lo dice, claro que nos adquirió, nos compró porque nos fuimos en pos de otros amantes, como hizo Gomer, nos adquirió de otros amantes, porque él nos compró, nosotros nos fuimos en pos de otros amantes, de otros ídolos, y él nos compró con su sangre. Esto es lo que quiere decir al Parva, nos adquirió, nos compró. La conquistó Jesús. Porque al final esa descendencia siempre apuntó a Jesús. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Pero Pablo nos enseñó algo. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Por lo tanto, en Gálatas 3:29, Pablo nos enseña, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pero Tremendo. Si sois de Cristo, sois de Abraham. Esa descendencia es de Cristo. Wow, es que lo está diciendo, con esto sería
sería más que suficiente para dar por cerrado este asunto. Más que suficiente. Si sois de Cristo, si decimos que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo, dice, entonces descendencia de Abraham somos. Esto es una traducción, pero la otra traducción dice, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Ahora, cuando dice según la promesa, ¿a qué promesa está haciendo alusión Pablo cuando está diciendo según la promesa? ¿A qué promesa? Porque han habido muchas promesas. A Abraham se le hicieron muchas promesas, de que su descendencia sería grande, de que lo bendeciría y todas y muchas promesas. Pero ¿de qué promesa concretamente está hablando aquí Pablo en Gálatas 3:29? Está hablando de la promesa que le dice, sí, tú vas a tener una descendencia, pero tú vas a tener muchos hijos, porque Abraham tuvo muchos hijos, por los que no lo saben, pero no, la promesa no venía de todos sus hijos, no iba a venir por medio de todos sus hijos, porque no todos los que descienden de Abraham, de Israel, son israelitas, ni por ser hijos de Abraham son todos hijos. No son todos hijos por decir que somos hijos de Abraham. Por eso aquello cuando dice la Escritura, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces utilizan este versículo para decir todo aquel que le recibe. No es que los hijos de Abraham solamente, es que a todo aquel que recibe, o sea gentil, sea judío, sea griego, sea malinterpretación, porque dice que son los hijos de Abraham, pero dice, ¿quiénes? En Isaac te será llamada descendencia. Tú vas a tener a Ismael, tú vas a tener a Madián, vas a tener a otros hijos, pero no, es en Isaac. Esa es la promesa que está haciendo referencia Pablo en este texto. En Isaac te será llamada descendencia, heredero según la promesa. Nosotros somos herederos, ¿de qué promesa está hablando aquí? La promesa de que en Isaac, nosotros somos descendientes de Isaac, no son los descendientes de Ismael, esta promesa, porque lo dice la Escritura claramente, que el libre no heredará junto con la esclava, hablando de Agar, hablando de la madre de Ismael. Entonces, según la promesa, herederos según la promesa, los que descendemos de Isaac, hijos de Abraham. ¿Ves? Por eso dice, no todos los que son hijos de Abraham son hijos de ¿qué? De esta promesa, porque Ismael era hijo de Abraham, pero él no está dentro de esta promesa. Madián era hijo de Abraham, no está dentro de esta promesa. En Isaac te será llamada descendencia, un linaje, una nación, un pueblo, una descendencia. Tremendo, es tremendo. Tenéis que ser de Cristo. Los judíos creen que son herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque creen que son de Abraham. Pero ellos no son herederos de la promesa, porque los herederos de la promesa no son los de Abraham, sino los de Cristo. Wow. Los judíos, él vuelve otra vez a limitar a Israel. Cuando él se refiere a los judíos, y este es el error que cometen la mayoría, quieren englobar a todo el pueblo de Israel, quieren englobar a Rubén, a Isaacar, a Zabulón, a Neftalí, a todos estos que no son judíos ni pertenecieron al reino de Judá, al reino del sur, no son judíos. Entonces él está haciendo que estos judíos, estos ahora que se creen que son judíos, los que ahora se hacen llamar raíces hebreas, ellos piensan que por ser hijos de Abraham, entonces son hijos de esta promesa. Y no, la cosa no va por allí. La cosa no va por allí. Todos los que descienden de Isaac, sean judíos, sean israelitas, sean hebreos, sean de un reino, sean del reino del norte, sea reino del sur, todos los que descienden de Isaac, pero sabemos que no todos los judíos, por ser judíos, descienden de Isaac. No todos. Y todos los cristianos tampoco, los que se hacen llamar cristianos tampoco descienden de Isaac. Son los que descienden de Isaac. No importa que estos judíos no hayan aceptado al Mesías, esto no significa que ellos se quedan fuera de la promesa, porque vuelvo a decir, ellos se quedaron en la casa del Padre, ellos nunca fueron repudiados por el Padre, nunca fueron, no así Efraín. Esa promesa de ese cordero era para Efraín. No hay Abraham sin Cristo. Y eso es lo que deben entender.
Porque si ese pueblo con Abraham tuviese suficiente, no habría que ir a evangelizarlos, no habría que ir a compartir el evangelio, no habría que irles a decir que tienen que reconocer que Jesús es el Mesías, porque Abraham sería suficiente, pero necesitan urgentemente la predicación del evangelio. Pablo lo dice de una manera muy clara. Ojalá fuese yo anatema, separado de Cristo, para que mis compatriotas, los judíos étnicos, fueran salvos, porque no lo son, porque buscan la justicia con celo, pero no la de Dios. No lo son. Según Juan Manuel Vaz dice aquí que los judíos no son salvos porque no han recibido al Mesías. Esto es un concepto muy cristiano que se nos ha enseñado muchísimo, cosa que no es verdad. Los judíos, no por no haber aceptado al Mesías, porque esto no concuerda cuando la Escritura dice que cuando se acabe el tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo. Entonces mucha gente entiende o piensan de que todo Israel se refiere a los judíos que estén vivos en cuanto esto acontezca, ¿no? Que es la época de la gran tribulación y todo esto, cosa que no va por ahí la cosa, porque cuando esto acontezca, Israel, o en este caso Judá, los judíos van a ser una minoría tan pequeña, porque muchos de ellos van a ser masacrados, van a ser muertos, entonces van a ser muy poquitos los que van a, un remanente, como dice la Escritura, es un remanente, tan solo el remanente será salvo. Piensan la mayoría que entonces son estos. Esto es lo que, cuando se den cuenta que han sido engañados por el anticristo, y entonces sí que van a recibir al Mesías y Dios va a tratar con ellos, entonces a estos que los reciban, estos van a ser salvos. Esto es lo que dice la Escritura cuando dice y todo Israel será salvo, cosa que es un error desde la perspectiva de que la promesa de Dios es a la simiente de Abraham. Es a la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham incluye al pueblo judío, incluyendo al pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. Es porque ellos son buena semilla. Digo, no todos, porque obviamente, como he dicho, la cizaña se ha mezclado con ellos también, los cabritos están mezclados, y muchos vestidos de judíos, como así también como hay muchos vestidos de cristianos también, pero los que realmente son, y Él los conoce. Él los conoce. ¿O ustedes creen que todos los millones y millones y millones de judíos que han muerto desde que vino Jesús y se fue, y han nacido y han muerto, todos esos judíos que no han aceptado al Mesías, no han recibido, se han muerto, se han ido al infierno? O sea, Jesús derramó su sangre para que ellos no se perdieran y se van a ir al infierno simplemente porque ellos no aceptaron. Esto ya sé que suena, para muchos puede sonar una herejía esto, pero no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Yo no se va ninguna, quiero decir esto más claramente, ninguna semilla de Dios, ningún linaje de Dios, ninguna semilla, ninguna, como dijo Jesús, de todos los que me diste, ninguno se perdió. De todos los que me diste, ni uno solo se perdió. O sea, la semilla de Dios no se va a perder, porque es de Él, y Él dijo que todo lo que Él hizo era bueno, en gran manera. Lo que se va a perder es la semilla del malo. Esa sí es la que va a ser recogida, es la que va a ser atada al manojo. La semilla del Padre, la que Él plantó en el huerto por medio de Adán, esa semilla, toda esa semilla va a ser, dice que va a ser recogida en su granero, y ese granero no es nada más y nada menos que el seno de Dios mismo. O sea, Él mismo va a recoger a sus ovejas de todos los tiempos, de todas las épocas, no importa la época que haya sido, la época más oscura, pero su semilla, toda su semilla que Él plantó desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a ser recogida en el granero de Dios, toda. Sino que intentan establecer la suya propia, en base a sus buenas obras. Vete ahora a un judío. Te invito, si tienes la oportunidad de ir a Jerusalén. Bueno, voy a dejarlo aquí. Tendría mucho más para decir de todo este asunto. Creo que he dicho más de lo que tendría que haber dicho. Quiero decir en cuanto a tiempo, porque un solo versículo, uno solo es suficiente. Uno solo. Si somos hijos de Abraham, si somos de Cristo, ciertamente esperma de Abraham somos. Si somos de Cristo, esto sería más que suficiente, pero para muchos no lo es.
se siguen insistiendo en enseñar, como lo hace Juan Manuel Vaz y lo hacen una gran mayoría, de decir que nosotros no somos esperma de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Pero es que él no entiende que eso contradice el versículo que dice que solamente sus ovejas pueden oír su voz, y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, y solamente sus ovejas, en este caso su semilla, su esperma, su linaje, su simiente, son los que pueden oír su voz. Entonces, bueno, creo que ya más claro, imposible. El que tiene oídos para oír, que oiga, y el que lee, que entienda.